Hola, mis muy estimados alumnos. Espero que se encuentren muy bien, que estén teniendo un buen fin de semana. Vamos a continuar con los resultados de la teoría de esta sección 3.3. Estos resultados que nos permitirán justificar el resultado más importante de la sección, que es el criterio de diagonalización. Este criterio de diagonalización nos va a decir cuándo un operador lineal o una matriz son diagonalizables y en qué hay que fijarnos para ver si son diagonalizables o no. Antes, pues vamos a ver este lema 3.3.14. Pues recordarán que el último resultado que vimos el pasado martes fue la proposición 3.3.3, en la que, bueno, nos daba unas desigualdades entre las multiplicidades algebraicas y geométricas de los valores propios. En este caso, bueno, tenemos un operador lineal t y vamos a considerar k valores propios distintos de t. Bien, para cada i que está de 1 hasta k, sea pues bi un elemento en el espacio propio correspondiente a lambda sub i. Si se tiene que la suma de estos k elementos, b sub 1, b sub 2 hasta b sub k, resulta ser el cero del espacio vectorial B, entonces vamos a poder concluir que cada uno de los sumandos era el vector cero. Bien, vamos a hacer la demostración. Para realizar la demostración vamos a suponer lo contrario. ¿Qué significa suponer lo contrario? Pues nosotros queremos demostrar que todos los vectores son cero a partir de suponer que esta suma es cero. Suponer lo contrario significa que vamos a asumir que esta suma se da, pero que alguno de los vectores que tenemos aquí es distinto de cero. Si suponemos esto, bien puede haber un solo vector diferente de cero o varios diferentes de cero. Sin embargo, vamos a poder hacer lo siguiente. Como estamos suponiendo que en esta suma hay elementos que son diferentes de cero, digamos m elementos diferentes de cero, pues bueno, vamos a poder reetiquetar o reordenar, es decir, cambiarle el subíndice a los elementos de tal manera que los que son diferentes de cero queden dentro de los primeros m sumandos. Todos los primeros m sumandos son diferentes de cero. Y los siguientes sumandos hasta el késimo son todos iguales a cero. Bien, eso lo voy a escribir a continuación. Entonces, renumerando, si es necesario, supongamos que para algún m que está entre 1 y k, aquí me equivoqué, para algún m que está entre 1 y k, tenemos que b sub i es diferente del vector 0 si i está dentro de los primeros m sumandos, es decir, si i eh, se encuentra entre 1 y m. Y en caso contrario, si se encuentra más allá de los primeros m sumandos, entonces el vector b sub i va a ser igual a 0. Ok. Entonces vamos a tener lo siguiente. Para cada i que es menor o igual que m, b sub i
es un vector propio de T, por supuesto, correspondiente al valor propio lambda sub i. ¿Esto por qué se tiene? Pues como hemos mencionado anteriormente, cuando eh, los subíndices se quedan entre 1 y m, los vectores son diferentes de cero. Algo que ya habíamos dicho es que todos los elementos diferentes de cero que pertenezcan al espacio propio correspondiente al valor propio, pues esos elementos son vectores propios. En este caso, b sub i, como tiene subíndice menor o igual que m, pues es un elemento distinto de cero que pertenece al espacio propio. Es decir, es un vector propio. Ahora bien, tenemos eso y esta suma que coloreé en amarillo, en esta parte de acá, pues, ¿cuántos términos quedan finalmente? Si suponemos que para los sumandos que van más allá del enésimo sumando, todos esos vectores son cero. Pues bueno, esta suma se va a reducir a solo los primeros m sumandos porque el resto son cero. Eso lo vamos a escribir aquí. Y eh, bueno, tenemos que b sub 1 más b sub 2 más términos sucesivos hasta el enésimo es el 0b. Es decir, es la reducción de esta suma que tengo aquí en amarillo, porque los elementos o los sumandos que tienen un subíndice mayor que m, todos ellos son cero. Muy bien. Entonces tenemos una combinación lineal, fíjense, de vectores propios igualadas a cero, donde, claro, cada vector propio es correspondiente al valor propio lambda sub i. Y por hipótesis, los lambda sub i son valores propios diferentes. Esto va a contradecir a una proposición que vimos previamente. Esto contradice ¿a qué proposición? A la proposición 3.3.4. ¿Por qué? Porque habíamos visto en esa proposición que cuando tú tienes diferentes valores propios y vectores propios asociados a esos valores propios, el conjunto de esos vectores propios es linealmente independiente. En este caso, al tener esta suma igual a cero, pues esos vectores propios no podrían ser linealmente independientes. ¿Por qué? Porque los escalares que los acompañan no son el cero. Todos los de aquí llevan un 1, 1, 1, 1. Bien. ¿De dónde surgió esta contradicción? Esta contradicción surge de suponer que tenemos esta suma y que puede haber vectores diferentes de cero. Por lo tanto, vamos a poder concluir que todos los vectores son cero. Por lo tanto, para cada i que está desde 1 hasta acá, los vectores b sub i son el vector 0. Y así finaliza esta demostración. Bueno, este es un lema. Recuerden, los resultados que se etiquetan como lemas generalmente son resultados auxiliares que sirven para demostraciones de resultados más generales o más importantes. Este no va a ser la excepción. Este lema nos va a servir para la siguiente proposición. Continuamos con la proposición 3.3.15. Vamos a considerar un operador lineal en un espacio vectorial V y k valores propios distintos de t, lambda sub 1, lambda sub 2 hasta lambda sub k.
Entonces, para cada i que está entre 1 y k, también vamos a considerar a S sub i como un subconjunto linealmente independiente del espacio propio E sub lambda i. Entonces, la unión de estos k conjuntos, es decir, la unión de S1 con S2, unión términos sucesivos hasta el conjunto S sub k, que denotado de una manera compacta, bueno, usamos esta notación, una U grandota con I desde 1 hasta K. Esta unión que, por cierto, para la prueba la vamos a llamar S, a este conjunto. Bueno, pues va a resultar que es un subconjunto linealmente independiente de B. En este caso, digamos, se tiene que para ciertos conjuntos específicos, la unión de linealmente independientes vuelve a ser linealmente independientes. Claro, con todas estas hipótesis. Vamos a hacer la demostración. Entonces, supongamos que para cada i que está entre 1 y k, el conjunto S sub i consta de los siguientes elementos. B con subíndices I1, B, I sub 2, términos sucesivos, hasta B sub IN. Tengan en cuenta que este primer subíndice hace referencia a este I, al I del conjunto S sub I. Y el segundo subíndice hace referencia a cuántos vectores hay. Hay 1, 2, hasta N. De hecho, ese último N, para hacerlo más apropiado, sería B sub N sub I. Es decir, este último subíndice es N sub I. ¿Por qué? Porque el tamaño de elementos de cada conjunto, pues depende de S sub I. Es decir, cada S sub I puede tener una cantidad diferente de elementos. Bien. Ahora vamos a considerar o vamos a tratar de ver quién es el conjunto S, que como dijimos hace rato, es la unión de estos K S sub I. Entonces S resulta ser pues la unión de todos los elementos de los S sub I con I de 1 hasta K. Entonces son todos los B y J, tal que I, J, perdón, se encuentra entre N sub I y 1 e I se encuentra entre 1 y K. ¿Ok? Este resulta ser el conjunto de la unión de S sub 1, unión S sub 2 hasta unión S sub K. Ahora bien, vamos a considerar, como queremos, no pierdan de vista, queremos demostrar que este conjunto, que lo acabamos de describir aquí abajo, es linealmente independiente. Entonces debemos tomarnos una combinación lineal de elementos aquí igualada a cero y demostrar que los escalares no pueden ser otra cosa más que, bueno, el escalar cero. Entonces sean escalares A y J en el campo, donde, por supuesto, I se encuentra entre 1 y K y J se encuentra entre N sub I y 1. Pero estos escalares van a ser tales que la combinación lineal, la suma desde igual a 1 hasta K de la suma desde J igual a 1 hasta N sub I de A y J por B y J iguales a 0. Es decir, nos estamos tomando una combinación lineal de elementos en S igualada a 0. ¿Qué queremos ver? Que todos estos A y J, con los I y J corriendo entre estos números, todos esos escalares son 0.
Vamos a ver por qué. Para cada i que está entre 1 y k, me salió un poco rara la letra k, ajá, para cada i que está entre 1 y k, vamos a considerar al siguiente elemento, sea w sub i igual a la suma que va desde j igual a 1 hasta n sub i de los elementos a y j por b y j. ¿Ok? Entonces, ya con este elemento w sub i, la expresión que tenemos aquí arriba se transforma en la siguiente. Primero noten, antes, que w sub i está en el espacio propio e sub lambda sub i. Para cada i que está de 1 hasta acá. ¿Por qué sucede esto? Pues por definición de w sub i, esto es una combinación lineal de elementos en lambda sub i. ¿Sí? Recuerden, cuando tenemos el i fijo, este i también permanece fijo, quiere decir que todos estos vectores en esta suma pertenecen al espacio e sub lambda sub i. Y una combinación lineal de ellos, pues se vuelve a quedar en e sub lambda sub i. Así que bueno, por definición, los w sub i pertenecen a este espacio propio. Además, noten que la suma de estos w sub i, w sub 1 más w sub 2, más términos sucesivos hasta w sub k, porque i corre entre 1 y k. ¿Esa suma cuánto es? Pues es 0. ¿Por qué? Porque esta suma no es otra cosa que la suma de aquí, solo que ya empleando la terminología de cómo definimos a los w sub i. ¿Ok? Bien. Esto supongo ya les empieza a sonar familiar. Tenemos k valores propios diferentes, donde tenemos elementos w sub i en cada espacio propio, tales que su suma es igual a 0. El lema anterior nos va a implicar que cada uno de estos sumandos son 0. Entonces, por lo tanto, por el lema anterior, por el lema 3.3.14, que es el previo, los w sub i, todos son 0. Bueno, esto para cada i está entre 1 y k. Pero para cada i que está en ese conjunto, ese i, el conjunto S sub i, es linealmente independiente. Eso es por hipótesis. Así lo pedimos en el enunciado del ejercicio. Y como los w sub i son 0, entonces de esta igualdad tenemos múltiples combinaciones lineales igualadas a 0. Voy a esbozarlo un poquito. Por ejemplo, como w sub 1 es 0, y w sub 1 se define como la suma desde j igual a 1 hasta n sub 1, desde a sub 1j, b sub 1j. Como S sub 1 es linealmente independiente por hipótesis, todos estos escalares
son 0. Similarmente para W sub 2, vamos a tener que 0 es igual a W sub 2, ya lo demostramos. Esto por definición es la suma desde J igual a 1 hasta N sub 2 de A sub 2J, B sub 2J. Como S sub 2 es LI, nuevamente, todos estos escalares son 0. Así sucesivamente hasta llegar a W sub K. Es decir, 0B es igual a W sub K. Esto es igual a la suma desde J igual a 1 hasta N sub K de A sub KJ, B sub KJ. Como S sub K es linealmente independiente, todos estos escalares son 0. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Así que podemos implicar, por lo que acabo de decir, que para cada J está entre 1 y N sub I, los respectivos escalares A sub IJ, que estaban en estas combinaciones lineales igualadas a 0, pues todos estos escalares son 0. Es decir, fíjense que para cada I y para cada J, estos escalares son 0. Podemos concluir que S es linealmente independiente porque nos habíamos tomado una combinación lineal de elementos en S y vimos que todos estos escalares que aparecen aquí son 0. Así que ya nada más nos resta concluir. Por lo tanto, nuestro conjunto S, que era la unión de los K, S sub I, pues este conjunto S es linealmente independiente. Bien, y con esto concluye esta demostración. Continuamos con la observación 3.3.16. Esta nos dice que la proposición 3.3.4 es un caso particular de esta última proposición que demostramos, la 3.3.15. ¿Por qué? Si recuerdan qué nos dice la proposición 3.3.4, a grandes rasgos, pues teníamos también la hipótesis de que considerábamos a K valores propios diferentes de un operador lineal, lambda sub 1, lambda sub 2, hasta lambda sub K. Entonces, para cada valor propio tú considerabas a un vector propio, B sub 1, B sub 2, hasta B sub K. Es decir, B sub 1 es un valor propio correspondiente a lambda sub 1, B sub 2 un valor propio, un vector propio correspondiente a lambda sub 2, hasta B sub K, un vector propio correspondiente a lambda sub K. Bien, pues la conclusión de la proposición 3.3.4 es que B sub 1, B sub 2, bueno, el conjunto que tiene como elementos a B sub 1, B sub 2 hasta B sub K es linealmente independiente. Bien, ahora, ¿por qué digo entonces que es un caso particular de la proposición 3.3.15? Es decir, que a partir de esta última tú puedes implicar a la proposición 3.3.4. Pues si asumimos la proposición 3.3.15 y defines a los conjuntos S sub I sencillamente como el singular de los B sub I, es decir, S sub 1 pues consta del singular de B sub 1, así hasta S sub K que consta del singular de B sub K. Todos estos conjuntos, ¿cómo son? Son linealmente independientes. ¿Por qué? Porque son el singular de un elemento diferente de ser. Entonces, cada uno de estos, pues claro que está contenido en el espacio propio correspondiente. Entonces, estos conjuntos así definidos cumplen la hipótesis de la proposición 3.3.15, cuya conclusión es que entonces su unión es linealmente independiente. Pero ¿quién es la unión de todos estos? Pues precisamente es el conjunto B sub 1 hasta B sub K. Entonces, efectivamente, la proposición 3.3.15 nos dice que este conjunto es linealmente independiente. Eso es justo lo que obteníamos en la proposición 3.3.4.
Por eso es un caso particular. O bien, viéndola en un sentido diferente, pues diríamos que la proposición 3.3.15 generaliza a la proposición 3.3.4. Es decir, generaliza porque te dice no solo te quedes con vectores propios, sino con conjuntos linealmente independientes de vectores propios, que pueden ser conjuntos de más de un elemento. Bueno, tenemos esta observación. Continuamos ahora con la proposición 3.3.17, donde ya vamos a tener ciertas equivalencias de cuando un operador es diagonalizable bajo hipótesis importantes. Ahora seguimos con el teorema 3.3.17. Aquí ya vamos a tener ciertas caracterizaciones de cuando un operador lineal es diagonalizable. Entonces, vamos a ver la hipótesis de este teorema. Vamos a considerar un operador lineal en B y este espacio B de dimensión n finita. Vamos a considerar además que el polinomio característico de T se escinde sobre F. Recuerden que se escinda significa que se puede descomponer o que se puede factorizar en polinomios lineales. Se puede escribir como el producto de polinomios lineales. Ahora, vamos a considerar también k valores propios diferentes de T. Los k valores propios diferentes de T. Esos k valores propios, recuerden, corresponden a las raíces de este polinomio característico. Entonces vamos a tener las siguientes dos propiedades. Una, T es diagonalizable si y solo si la multiplicidad algebraica y la multiplicidad geométrica de los valores propios coinciden. Ojo, para cada i que está entre 1 y k. Es decir, para todos los valores propios se tiene que verificar esta igualdad. 2i, si t es diagonalizable y para cada i que está entre 1 y k, beta sub i es una base ordenada del correspondiente espacio propio E sub lambda sub i, bueno, entonces la unión de todas estas bases de los espacios propios forman una base para el espacio completo, para todo B. Y es claro que consiste de vectores propios de T. Bueno, esto ya estamos casi en la antesala del criterio de diagonalización, que, que les digo, ese nos va a servir para saber qué hacer para determinar si un operador o una matriz es diagonalizable. Pero bueno, vamos a demostrarlo de la siguiente manera. Como en el inciso I tenemos una bicondicional, pues para este inciso I primero hacemos la necesidad. Entonces, supongamos que T es diagonalizable. Que T es diagonalizable. Muy bien. Por definición de que sea diagonalizable, pues podemos tomar a beta una base de B que consiste de vectores propios de T. Que consiste de vectores propios de T. Muy bien. Para cada I que está entre 1 y K, recuerden que estos índices desde 1 hasta K hacen referencia a los K valores propios diferentes de nuestra hipótesis. Entonces, bueno, para cada I que está entre 1 y K, vamos a considerar a beta sub I como la intersección de beta con el espacio propio E sub lambda sub I. ¿Okay? Y además vamos a considerar
a n sub i como la cardinalidad de este conjunto beta que acabamos de definir. Este conjunto beta sub. Cuidado en las notas, creo que aquí tengo nada más como la cardinalidad de beta, pero no. Debe ser la cardinalidad de beta sub i. Entonces, nuevamente, para cada i que está en el conjunto desde 1 hasta acá, resulta que n sub i, que era el número de elementos de beta sub i, es menor o igual que la multiplicidad geométrica del valor propio lambda sub i. ¿Por qué tenemos esto? Pues, por definición de beta sub i, este conjunto es linealmente independiente. ¿Por qué es linealmente independiente? Porque, bueno, beta sub i es la intersección de beta con el espacio propio sub lambda sub i. Es decir, en particular beta sub i está contenido en beta. Beta es una base, así que es linealmente independiente. Y los subconjuntos de linealmente independientes vuelven a ser linealmente independientes. Por lo tanto, beta sub i es linealmente independiente. Vamos a escribirlo mejor. Es un subconjunto linealmente independiente. Voy a mover esto. Ajá. Es un subconjunto linealmente independiente de lambda sub i. Claro, también beta sub i está contenido en E de lambda sub i, por definición. ¿Okay? Ahora, entonces como eh, beta sub i es un subconjunto linealmente independiente de lambda sub i, del espacio propio, ¿qué pasa con los conjuntos linealmente independientes en un espacio vectorial de dimensión finita? Pues resulta que los conjuntos linealmente independientes tienen menor o igual cantidad de elementos que la dimensión. En nuestro caso, entonces, beta sub i tiene menor o igual cantidad de elementos que la dimensión de el espacio propio E sub lambda sub i. Pero la dimensión de este espacio es justo como definimos a la multiplicidad geométrica. Entonces, para concluir este argumento, recordamos que la dimensión de este espacio propio lo llamamos la multiplicidad geométrica de lambda sub i. No pierdan de vista, todo esto que acabo de decir desde aquí es para justificar esta igualdad. El número de elementos de beta sub i es menor o igual que la multiplicidad geométrica del valor propio lambda sub i. Muy bien, continuamos. Además, por la proposición, ¿qué proposición? La 3.3.13. Habíamos demostrado ciertas desigualdades entre la multiplicidad algebraica y la multiplicidad geométrica de los valores propios. Ahí teníamos entonces que la multiplicidad geométrica de lambda sub i es menor o igual que la multiplicidad algebraica de lambda sub i. Por esa proposición se tiene esa desigualdad. Bueno, esto ya es un poco molesto, pero bueno, para cada i que está desde 1 hasta acá. ¿Por qué? Porque esto que vamos diciendo se vale para todos los valores propios que están en nuestra hipótesis. Ahora bien, si tenemos dos elementos, i sub 1, i sub 2
en el conjunto que va desde 1 hasta acá y los suponemos distintos, entonces vamos a tener lo siguiente, que el respectivo beta sub i sub 1 intersectado con beta sub i sub 2 es vacío, esa intersección. ¿Por qué? Pues bueno, ¿qué pasaría si no fuera vacía? Pues habría un elemento ahí. Es decir, pues si existiera un elemento que vamos a llamar B, digamos, en esa intersección, entonces B, pues al estar en beta sub i sub 1 y beta sub i sub 2, estos conjuntos al ser linealmente independientes, pues no pueden contener al cero. B es distinto de cero. Además, al estar en esta intersección B, también tendría que estar en los espacios propios respectivos. Aquí y también, perdón, aquí sub i sub 1 y lambda sub i sub 2. Aquí. Dicho de otra manera, B tendría que ser un vector propio asociado. B es vector propio asociado o correspondiente más bien a los valores propios lambda sub i sub 1 y lambda sub i sub 2. Es decir, ¿qué se cumple por ser valor propio? Por definición, pues que T de B, T es, perdón, lambda sub i sub 1 por B y también se tendría que tener que T de B es igual a lambda sub i sub 2 por B. Sin embargo, tener estas dos igualdades, ¿qué te va a implicar? Lo cual implica que, pues, igualando estos dos términos y, digamos, pasando de un lado y factorizando, obtenemos lo siguiente. Tenemos que eh, lambda sub i sub 1 menos lambda sub i sub 2 por el vector b, pues es el vector 0, donde, como supusimos a estos elementos distintos, recuerden, por aquí lo dije, los subíndices son distintos, eso implica que los vectores, los valores propios son distintos. Este escalar, entonces, no puede ser el escalar 0. Si esto es 0, entonces el que tiene que ser 0 es el vector b, pero eso no es posible. Entonces lo voy a escribir. Donde, a ver, tenemos que esta diferencia de escalares, de los valores propios, esta pues no puede ser el escalar 0. Pero tampoco b puede ser diferente de 0. Perdón, no puede ser, sí, no puede ser 0. Tiene que ser diferente de 0. ¿Por qué? Porque en este conjunto, en los beta sub i, solo hay eh, elementos diferentes de 0 porque son linealmente independientes. Ya me enredé un poquito aquí, pero lo que quiero decir de esta igualdad es que ni el escalar ni el vector son 0. Eso no es posible, eso es una contradicción. Pero esto no es posible. ¿De dónde surge de que no sea posible
esta situación, pues de suponer que hay un elemento en la intersección de estos dos conjuntos. Vean, ese elemento en la intersección nos llevó a todo esto, a esta igualdad sobre todo. Y bueno, esa igualdad no se puede dar porque ni el escalar ni el vector son cero. Por lo tanto, sí se cumple lo que estábamos diciendo. La intersección de estos conjuntos es vacía. Ok. Entonces vamos a tener lo siguiente. Es un poquito larga esta demostración, así que no pierdan la paciencia. Ya vamos como por la mitad, quizá. Pero bueno, entonces n es la cardinalidad de la base b. ¿Por qué? Porque supusimos que b es de dimensión n. Así que bueno, las bases de b tienen cardinalidad n. Esta base beta, sin embargo, la puedes ver como la unión de todos estos. Beta sub 1, unión beta sub 2, términos sucesivos, hasta beta sub k. El hecho de que la intersección de todos estos uniendos sea vacía, es decir, son ajenos 2 a 2, nos permite concluir el siguiente paso, que la cardinalidad de esta unión se convierte en la suma de las cardinalidades. Pero esto es por este importante hecho. Si no se diera, lo que voy a escribir no sería posible. Es decir, que esto es la cardinalidad de beta 1 más la cardinalidad de beta 2 más términos sucesivos hasta la cardinalidad de beta sub k. Pero beta 1 por definición tiene n sub 1 elementos, así con los otros beta sub i. Esta suma expresada de una manera más compacta, pues es la suma desde i igual a 1 hasta k de los n sub i. Bueno, si son observadores, ahora me van a decir, bueno, Luis, ¿cómo estás diciendo que beta es la unión de beta sub 1, unión beta sub 2 hasta la unión de beta sub k? Y jamás lo demostraste, si se dan cuenta, en ningún momento lo he dicho como si fuera algo muy evidente. ¿Es evidente? Para ustedes, ¿cómo ven? ¿Es evidente o no que esa igualdad se da? Es decir, que beta es igual a beta sub 1, unión beta sub 2, términos sucesivos, unión beta sub k. A ver, ¿qué contención es inmediata? Pues fíjense, cada beta sub i, por definición, está contenido en beta. Es decir, cada uno de estos uniendos está contenido en beta. Así que su unión, efectivamente, sigue estando contenida en beta. Esa contención sí se da de derecha a izquierda. Y de izquierda a derecha, ¿por qué se da? Pues si tenemos un elemento B en beta, recuerden que beta es una base que consta de vectores propios de T. Así que si B está en beta, eso significa que B es un vector propio. Así que T de B es igual a lambda sub JB para algún J que está desde 1 hasta acá. Es decir, es un vector propio asociado a alguno de los valores propios que estamos considerando en la hipótesis. Porque en la hipótesis ya están todos los valores propios. Este valor propio de aquí tiene que ser uno de ellos, ¿no? Lambda sub 1, lambda sub 2 o alguno de ellos. Entonces, si, si B es un vector propio asociado o correspondiente al valor propio lambda sub j, eso significa que B está en E sub lambda sub j. Es decir, B está en la intersección de beta con E sub lambda sub j. Pero justamente así definimos, en este caso, al conjunto beta sub j.
¿ok? Es decir, todo elemento de aquí está en alguno de estos uniendos de la derecha. Por eso se da la igualdad. Ya me iba yo a brincar, pero dije, quizá no es tan obvio lo que estaba yo diciendo, lo que estaba yo planteando aquí. Todo esto que acabo de decir solo es para justificar este paso, ¿vale? Entonces, continuamos. Hay una hipótesis importante en el enunciado de este teorema que no hemos usado hasta el momento, y es que el polinomio característico se escinda sobre el campo o en el campo. Es decir, como f de t de t, o sea, el polinomio característico de t se escinde en f. ¿Qué significa que se escinde en f? Que todas las raíces del polinomio característico están en el campo. F tiene todas sus raíces en el campo. Y resulta que las raíces del polinomio característico resultan ser los valores propios del operador lineal. Como se escinde, todos esos valores propios de la hipótesis, pues corresponden a todas las raíces de este polinomio característico. Digo todas, estamos seguros de que son todas, porque se escinde, tiene todas sus raíces en el campo. Entonces, aquí lo que voy a escribir, que estos valores propios son todas las raíces del polinomio característico. Así que el polinomio característico se puede escribir como el siguiente producto de polinomios lineales. El producto desde i igual a 1 hasta k, digamos, sí k, porque son k raíces diferentes, de bueno, una constante por el producto de estos productos de polinomios. T menos lambda sub i elevado a la multiplicidad algebraica de cada valor propio. Recuerden, la multiplicidad algebraica es justamente el número de máximo o mayor, tal que t menos lambda i es un factor del polinomio característico. Es la pura definición de la multiplicidad algebraica por la que tiene que ir aquí en esta expresión. Ok. Bueno. Y de esa expresión que tenemos, ¿qué se sigue? Se sigue que n, recuerden que el polinomio característico coincide con la dimensión del espacio. Es el grado del polinomio característico es n, y eso es igual, por reglas del cálculo del grado en un producto de polinomios, como la suma de los grados. En este caso es la suma desde i igual a 1 hasta k de las multiplicidades algebraicas, porque esas determinan los grados de estos polinomios lineales. Entonces el grado n es igual a la suma de las multiplicidades algebraicas. Entonces, n es igual a la suma desde i igual a 1 hasta k de los n sub i, que definimos hace ratito. Aquí está. Esos n sub i habíamos visto que son menores o iguales que las multiplicidades geométricas de los valores propios. Así que esta suma es menor o igual que la suma de las respectivas multiplicidades geométricas de los valores propios. Y esto es igual, recuerden que las multiplicidades geométricas son menores o iguales que las multiplicidades algebraicas.
Entonces tenemos que esto es menor o igual que la suma desde igual a 1 hasta acá de las multiplicidades algebraicas de los valores propios. Y esto es n, según lo que acabamos de ver. ¿Ok? Entonces, tenemos eso. Fíjense, tenemos aquí n y tenemos n. Todo lo que está en medio tiene que ser igual a n. Todas esas sumas que aparecen en medio tienen que ser igual a n. Digamos, se están aplastando. Un tipo de teorema del sándwich. Entonces, bueno, se sigue que la suma desde i igual a 1 hasta k de las multiplicidades algebraicas de los valores propios menos las geométricas, esto pues va a ser igual a cero. ¿Qué es cero? A ver si no están perdidos, pues esto es un cero número, ¿no? Esto es el cero de los números reales, el cero de los números naturales. Bien. Bueno, esto es cero porque recuerden, por lo que tenemos aquí, estas dos sumas tienen que ser iguales. Entonces, cuando las despejas y factorizas, pues bueno, obtienes lo de aquí abajo. Eso es cero. Ese es el cero de los naturales, ¿recuerdan? Ahora, ¿cómo las multiplicidades, bueno, la multiplicidad algebraica de lambda sub i menos la multiplicidad algebraica geométrica, perdón, de lambda sub i es mayor o igual a cero? ¿Por qué? Porque, bueno, siempre la multiplicidad geométrica es menor que la multiplicidad algebraica, así que esta resta tiene que ser mayor o igual a cero. Y esto para cada i que está entre 1 y k. Como esto se tiene, entonces se concluye que se concluye que la multiplicidad algebraica de lambda sub i tiene que ser igual a la multiplicidad geométrica de lambda sub i. Esto otra vez para cada i está entre 1 y k. ¿Por qué? Miren, tenemos esta suma igual a cero. Cada uno de los sumandos resulta ser mayor o igual a cero. Así que forzosamente cada uno de estos sumandos tiene que ser igual a cero. Porque si uno de ellos fuera estrictamente mayor que cero, esta suma de aquí tendría que ser mayor que cero. Y eso no es posible porque esta suma es cero. Entonces, bueno, si estas restas son cero para cada i entre 1 y k, eso significa que la multiplicidad algebraica y la geométrica de los valores propios coinciden, justo como queríamos. No perdamos de vista que supusimos que t es diagonalizable y acabamos de demostrar que para cada valor propio lambda sub i, su multiplicidad algebraica y su multiplicidad geométrica son el mismo número. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hacer la suficiencia. Vaya que sí está larga esta demostración. Pero bueno, así son aquí las demostraciones. Algunas son largas, otras cortas, pero ninguna nos debe causar miedo. Bien, supongamos ahora, vamos a hacer la suficiencia. Vamos a suponer que para cada i que está entre 1 y k, la multiplicidad algebraica de lambda sub i es igual a la multiplicidad geométrica de lambda sub i. ¿Qué queremos demostrar? Pues queremos demostrar que t es diagonalizable. Por milésima vez voy a escribir que para cada i que está entre 1 y k, vamos a considerar a beta sub i
una base ordenada de el espacio propio lambda sub y sea beta la unión de todas estas beta sub i, sea beta igual a beta sub 1, unión beta sub 2, términos sucesivos hasta la unión de beta sub k. Por la proposición anterior, que por número lleva 3.3.15, beta es LI, es linealmente independiente. ¿Por qué? Porque ya habíamos considerado K valores propios diferentes, cada uno de estos conjuntos está contenido en el espacio propio y son linealmente independientes. La conclusión de esa proposición es que la unión de todos estos es linealmente independiente. Es decir, nuestro conjunto beta es linealmente independiente por esa proposición. Ahora nuevamente vamos a usar que f de t se escinde. Como el polinomio característico se escinde sobre f o en f, es decir, tiene todas sus raíces pues en el campo f, resulta que n es igual a la suma de las multiplicidades algebraicas de los lambda sub i. Esta suma va desde 1 hasta acá. Es exactamente el mismo argumento que hicimos en esta parte. ¿Sí? Ya no lo vuelvo a repetir, pero es exactamente lo mismo. Entonces tenemos esa igualdad. Eso es del hecho de que el polinomio característico se escinda. Además, como beta sub i intersectado con beta sub j es vacía la intersección, si i y j son dos elementos que están entre 1 y k, y estos elementos son distintos. Bueno, pues eso se va a seguir o va a implicar que la cardinalidad de beta, ahora sí por definición, tenemos que beta es esta unión. Como son disjuntos, 2 a 2 estos elementos, pues bueno, estos uniendos, beta sub i, esta cardinalidad de uniones se traduce a una suma de cardinalidades. Pero fíjense que cada uno de estas, beta sub 1, beta sub 2 hasta beta sub k, beta sub i en general, es una base de e sub lambda sub i. Entonces, las cardinalidades de cada uno de estas beta sub i refleja o bien representa a la dimensión del espacio propio e sub lambda sub i. Es decir, esto de acá es la suma desde i igual a 1 hasta acá de las dimensiones de los espacios propios. Pero a las dimensiones les llamamos de estos espacios multiplicidades geométricas, lambda sub. Donde, pues, recuerden que como las multiplicidades geométricas y algebraicas coinciden, entonces esta suma es igual a la suma de la multiplicidad algebraica, lambda sub i. Muy bien. Por cierto, que estas intersecciones sean vacías
se prueba de una manera muy similar a como hace rato le hicimos aquí para a estos conjuntos. Supones que existe un elemento, bla, 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 y te va a llevar a una cosa de este estilo, algo que no es posible. Bien, solo para que todo quede bien fundamentado. Entonces tenemos eso, pero resulta que esta última suma habíamos encontrado que valía ¿cuánto? N, ¿cierto? Así que esto es N. Entonces, beta consta de N elementos. Y como es linealmente independiente, pues tiene que ser base. Y en consecuencia, beta es base de B. Muy bien. Ahora, como beta consta de vectores propios de T, ¿por qué consta de vectores propios de T? Porque por definición beta es la unión de todos estos conjuntitos, donde cada uno de estos conjuntitos, eso sí, constan de vectores propios de T, porque son bases de los espacios propios. Recuerden, en los espacios propios, los elementos que no son el cero son vectores propios. Así que cada uno de estos uniendos tiene vectores propios dentro. Por lo tanto, beta, que es la unión de todos ellos, pues consta de vectores propios de T. Como eso pasa, pues ¿qué se concluye? Beta es una base de vectores propios de T, es decir, se concluye que T es diagonalizable. Muy bien. Pues ya estamos casi por terminar. La demostración ha sido un poquito pesada, está un poquito larga, pero nada que nos pueda derrotar. Eh, con esto se concluye el sí, solo sí del inciso I. Ahora nos falta demostrar finalmente una implicación, que es esta, del inciso 2i. Ahora, la demostración del inciso 2i realmente ya está presente el argumento en lo que demostramos dentro de la suficiencia del inciso i. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que si T es diagonalizable, pues si T es diagonalizable es que tiene una base de vectores propios. Solo que esa base de vectores propios, este inciso i te está diciendo que la puedes ver como la unión de bases de cada uno de los espacios propios. Es justo lo que hicimos acá. Tú considerabas bases de los vectores de los espacios propios y esa unión de esos conjuntos demostrabas que es una base que consta de vectores propios. Así que no hay mucho que hacer realmente en el inciso 2i. Ya el argumento se puede rescatar de lo que hicimos. Digo, lo podría reescribir, pero sería prácticamente redundar lo que ya se hizo en esta parte. Muy bien, pues con eso tenemos el teorema 3.3.17. Nuevamente, lo quiero repasar porque son muy importantes las afirmaciones que tenemos aquí. La primera, fíjense esta hipótesis. El polinomio característico se está escindiendo, ¿vale? Y si tenemos k valores propios diferentes, T es diagonalizable si y solo si las multiplicidades algebraicas y geométricas de los valores propios coinciden y que las bases de los operadores lineales diagonalizables las puedes ver como la unión de bases en los respectivos espacios propios. Eso es lo que nos está diciendo este teorema. Bueno, muy bien. Continuamos con las observaciones 3.3.18. Estas las voy a explicar directamente sobre el documento de las notas. Y nos dice lo siguiente. Esto, bueno, para hacer un poquito más rápido el video, que no se tarde tanto. Vamos a suponer que tenemos un espacio vectorial de dimensión n y T un operador lineal diagonalizable.
Si T es diagonalizable, entonces el polinomio característico se escinde sobre F. ¿Por qué? Porque si T es diagonalizable, existe una base beta que consta de vectores propios, para que, como vimos al principio de esta sección, la representación matricial es una matriz diagonal donde los elementos de la diagonal son precisamente los valores propios de T. Entonces, bueno, al ser diagonalizable, existe una base beta tal que su representación matricial es diagonal. Eso es pura definición. Luego, si tú quieres calcular el polinomio característico de T, recuerden que se calcula por definición de esta manera. La representación matricial de T respecto a alguna base menos T por n, y eso, bueno, el determinante. Eso va a ser igual entonces, dada esta representación matricial, calcular esto es este determinante, donde pues, es el determinante de una matriz diagonal. El resultado de este determinante pues, es el producto de los elementos de la diagonal. Es precisamente este. O, cambiando el orden aquí de esta resta, digamos, pues eso se puede hacer sacando el menos 1, como lo hacemos n veces, eso es menos 1 a la n, por el producto, desde i igual a 1 hasta n de t menos lambda i. Como se darán cuenta, si t es diagonalizable, su polinomio característico se escribe de esta manera. Es decir, se escribe como el producto de factores lineales, de polinomios lineales. Muy bien. Lo que rescato del inciso i es precisamente esto. Pero con lo que se tienen que quedar es con esto que estoy encerrando. Si t es diagonalizable, forzosamente el polinomio característico se escinde. Vamos con la observación 2. Supongamos que t es diagonalizable, sea lambda un valor propio de t. Entonces vamos a implementar el teorema de la dimensión, que por número es el teorema 2.1.11. Entonces n, que es la dimensión de B por hipótesis, pues es igual a la dimensión, es más bien, bueno, la nulidad más el rango de algún operador lineal sobre él. En este caso del operador lineal T menos lambda por la identidad en B. ¿Okay? Esta parte de aquí es solo el teorema de la dimensión. La nulidad no es otra cosa que por definición el núcleo, la dimensión del núcleo del operador en cuestión. Al segundo sumando el rango lo dejamos igual. Para seguir en la siguiente igualdad, pues bueno, la dimensión de este núcleo es justamente la dimensión del espacio propio E sub lambda. Recordamos que cuando definimos E sub lambda, justamente una de las observaciones que hice es que se puede ver como el núcleo de este operador lineal. Nuevamente, al rango lo dejamos igual. Para pasar a la siguiente igualdad, pues bueno, la dimensión de este espacio propio no es otra cosa que por definición la multiplicidad geométrica de lambda, y al rango lo seguimos dejando igual. Y eso va a ser igual, como es diagonalizable, ¿qué nos dice el teorema anterior, el inciso i? Que si es diagonalizable, las multiplicidades geométricas y las algebraicas coinciden. Así que sustituyendo la multiplicidad geométrica de lambda por la multiplicidad algebraica de lambda, obtenemos esa igualdad. ¿Ok? En ese caso, teníamos la hipótesis en este teorema 3.3.17 de que que el polinomio característico se escinde. Pero eso ya lo tenemos porque, como t es diagonalizable, el inciso i nos dice que el polinomio característico se escinde. Entonces sí, se cumplen las hipótesis de este teorema y tenemos esta cadena de igualdades, que podemos implicar de ella lo siguiente. La multiplicidad algebraica de lambda es n menos el rango de este operador lineal, t menos lambda por la identidad. ¿Qué rescato de aquí? ¿O qué es con lo que se tienen que quedar?
que si T es diagonalizable, estas igualdades se valen para cada valor propio de T. Su multiplicidad algebraica, el valor de los valores propios, coincide con n menos el rango del operador T menos lambda por la identidad. ¿Ok? Finalmente vamos con la tercera observación. Vamos a suponer que f de t, el polinomio característico de t, se escinde sobre f. Es decir, que se puede escribir como el producto de polinomios lineales, o bien que todas sus raíces están en el campo f. Y sean lambda sub 1, lambda sub 2 hasta lambda sub k los distintos valores propios de t, es decir, las distintas raíces de este polinomio característico. Si para cada i que está entre 1 y k suponemos que la multiplicidad algebraica de lambda sub i es igual a n menos el rango de t menos lambda sub i por la identidad, entonces vamos a tener las siguientes igualdades. La multiplicidad algebraica de lambda sub i, por hipótesis, bueno, lo que estamos suponiendo es que es igual a este número. Sin embargo, este número que estoy encerrando, pues coincide con la nulidad del operador t menos lambda sub i por la identidad en B. Esto por el teorema de la dimensión. Solo digamos que despejado de cierta manera, pues bueno, nos da que este número es igual a la nulidad de este t menos lambda i por la identidad en B. La nulidad, por definición, es la dimensión del núcleo de este operador en cuestión. Y como dijimos en la observación anterior, ese núcleo coincide con el espacio propio correspondiente al valor propio lambda sub i. Así que la dimensión de ese núcleo es la dimensión de ese espacio propio. Y la dimensión de este espacio propio, por definición, es la multiplicidad geométrica de lambda sub i. ¿Qué hemos visto? Que la multiplicidad algebraica de lambda sub i coincide con la multiplicidad geométrica de lambda sub i. Así que I del teorema 3.3.17, el cual nos dice que si T es diagonalizable, o más bien que T es diagonalizable, sí y solo sí, justamente para cada valor propio, la multiplicidad algebraica y la multiplicidad geométrica coinciden. Ese teorema, como es un sí y solo sí, tenemos que estas dos coinciden, implica que T es diagonalizable. Claro, en el supuesto de que este polinomio característico se escinde. Muy bien, pues estas observaciones nos van a dar ya lugar a lo que es el criterio de diagonalización que voy a presentar a continuación. Muy bien, pues llegamos al anhelado criterio de diagonalización que les he estado repitiendo hasta el cansancio, que era el objetivo de esta sección. Este es el teorema 3.3.19. Ahí, bueno, entre paréntesis pongo criterio de diagonalización. Vamos a considerar un operador lineal en B, donde este espacio B es de dimensión finita. Entonces, T es diagonalizable si y solo si se cumplen las siguientes dos condiciones. Uno, que el polinomio característico se escinde sobre el campo F. Y dos, que para cada valor propio lambda de t, ojo, para cada valor propio lambda de t, se debe verificar que la multiplicidad algebraica de lambda es igual a n menos el rango de este operador, t menos lambda por la identidad en B. Recuerden que el rango es la dimensión de la imagen de este operador. Vamos a hacer la demostración, pero ya es muy breve, porque ya todo lo que sustenta a esta equivalencia, a este criterio, ya se hizo con anterioridad. Pero aún así, vamos a justificarlo, a terminar de justificarlo más. Vamos a hacer la demostración. ¿Sí? Okay. Demostración. Entonces, pues vamos primero a hacer la necesidad. Pues vamos a suponer que T es diagonalizable.
Si T es diagonalizable, entonces la condición 1 y 2 se cumple por lo siguiente. Las condiciones uno y 2 se cumplen por I y 2I de las observaciones anteriores. De las observaciones 3.3.18, aquellas que les expliqué previamente sobre el documento de las notas. Bueno, pues esas observaciones justamente eran básicamente la demostración de la necesidad de este teorema. ¿Por qué? Porque la primera observación nos decía que si T es diagonalizable, el polinomio característico se escinde. Y la segunda es justamente eso, que si T era diagonalizable, pues los valores propios tenían esa propiedad de que sus multiplicidades algebraicas coincidían con n menos el rango de T menos el valor propio por la identidad en B. Entonces, hemos concluido la necesidad. ¿Qué pasa con la suficiencia? Igualmente es un resultado ya breve, o bueno, es un argumento breve más bien, porque ya se hizo con anterioridad. Entonces, supongamos que se cumplen las condiciones 1 y 2. Entonces, es decir, que se cumple que el polinomio característico se escinde y que los valores propios tienen esta propiedad de que sus multiplicidades algebraicas coinciden con n menos el rango de t menos el valor propio por la identidad. T es diagonalizable, suponiendo 1 y 2, por la siguiente razón. T es diagonalizable por la tercera observación de, valga la redundancia, las observaciones 3.3.18. Realmente esas observaciones eran como la demostración de este teorema. Solo que sí, las puse también como observaciones porque son argumentos ya consecuencia de pruebas o de resultados que se demostraron con anterioridad. Digamos que esas observaciones culminan esos resultados y la culminación ya completa es el enunciado de este teorema 3.3.19. Ahora bien, ¿por qué esa observación 3 implica que T es diagonalizable? Porque justo en la observación 3 pedí que el polinomio se escindiera y que se cumpliera esta identidad o esta igualdad para los valores propios. Ahí se vio que T es diagonalizable. Pues no hay más que hacerle aquí. Esa es la demostración, son las observaciones, como les dije. Pero hay algunas cosas que quiero decir sobre este teorema. Una, siempre me gusta darles ese comentario para que de alguna manera puedan ustedes jerarquizar los resultados. No solo aquí, eso es una buena práctica que hicieran en sus demás cursos. Claro que hay muchos resultados, casi todos son importantes, todas las definiciones, ejemplos, pero no nos vamos a engañar. Algunos ejemplos son más importantes que otros, algunos teoremas son más importantes que otros, algunas definiciones de algunos conceptos son más importantes que otras. En este caso, este teorema, me atrevo a decir, pues es el más importante de esta sección. Sin embargo, para que este teorema suceda, para que lo podamos justificar, antes se tuvieron que demostrar muchos teoremas auxiliares. Ese está parado sobre otros resultados bastante importantes. Eso es lo primero. Que bueno, jerarquizando en esta sección, este es el resultado importante.
Y es algo que he hecho a lo largo del curso, siempre les he dicho en la sección tal. El resultado más importante es este, no sé, propiedad universal de las bases, isomorfismo entre OM y matrices eh, X, ¿no? Les he dicho de esa manera porque pues sí, yo sí considero valioso y ordena bastante el aprendizaje si logras jerarquizar lo que vas aprendiendo. Bien, dicho de otra manera también, este teorema 3.3.19 pues nos da o nos reduce a verificar solo dos condiciones cuando nos enfrentemos al problema de diagonalizar operadores lineales. Claro, ahorita voy a hacer más observaciones. Este criterio de diagonalización también se puede llevar para matrices y queda prácticamente de la misma manera. Solo que este criterio de diagonalización, creo yo, se puede refinar un poquito más. Refinar me refiero no tanto a que se haga teóricamente más elegante, sino más bien en el sentido de que estas condiciones, principalmente la segunda, sea verificable de una manera más sencilla o en un contexto, en un lenguaje más familiar para nosotros. Lo que voy a hacer en las siguientes observaciones es que este criterio de diagonalización, primero, eh, traducirlo para matrices y otra es que esta segunda condición la podamos verificar, pero en términos de hacer operaciones con matrices. Al hacer operaciones con matrices que ya estamos más familiarizados, eh, bueno, eh, creería yo que es más fácil verificar estas dos condiciones y así determinar si un operador o una matriz es diagonalizable. Entonces, bueno, voy a las siguientes observaciones. Ahorita estaba grabando las observaciones o los comentarios 3.3.20 que siguen al teorema que es el criterio de diagonalización. Todos estos comentarios que hago son un poco largos y me di cuenta al hacer los videos que iban a ser pues de bastante duración y pienso que iban a ser un poquito más tedioso el video porque pretendía explicarles en el video estos dos comentarios que son largos y demostrar la proposición 3.3.21 y la observación 3.3.22 para que en la clase del día martes ya directamente empezara con con los ejemplos de diagonalización, de cómo usamos el criterio de diagonalización y cómo se diagonaliza. Sin embargo, les digo, creo que si incluyo todo lo que pretendo, el video va a quedar bastante tedioso. Al momento me parece ya lleva más de una hora 20, hora 22 minutos de duración. Entonces yo considero prudente que ahí quede. Sin embargo, sí les pido que de momento empiecen un poco a revisar estos comentarios, principalmente que entiendan esto que estoy subrayando en amarillo. Y el día martes yo voy a ir a explicarlos un poco más detallado, estos comentarios, esta proposición, su observación y eh, va a quedar el tiempo suficiente para hacer algunos ejemplos y el video que les prometí de ejemplos de diagonalización se los estaría subiendo entre el día martes y miércoles, una vez que ya hayamos desarrollado algún ejemplo en clase. Los ejemplos que les voy a subir en los videos van a ser diferentes a los que tengo aquí en estas notas, así que bueno, van a tener más de dónde estudiar para hacer sus propios ejemplos ustedes de diagonalización, sus propios ejercicios. Así que bueno, con esto queda este video. Les digo, solo llegamos hasta aquí, al teorema, al criterio de diagonalización, y lo demás lo estaríamos viendo el día martes. Espero que este comentario, estas observaciones, las tengan presentes, o sea, tengan presentes las notas en clases para que no se pierdan y me vayan siguiendo. Dicho esto, pues bueno, me despido. Tengan un buen domingo y nos estamos viendo el día martes. Cuídense mucho.